Vamos ahora a montar los cimientos de un tema de house con el ritmo y el bajo. Lo primero, como siempre, es elegir los BPMs, la velocidad, los BPM a la que queremos que vaya el tema. En el caso del house, la mayoría de temas están entre 124, 125 más o menos. Hay una horquilla entre 120, 126. Ya os digo, la mayoría están en 124, así que es un buen punto de partida. ¿Qué sonidos vamos a necesitar para que un tema se identifique con house? Por supuesto, los bombos, un sample de congas es muy importante y vamos a ver en house el 90 y mucho por ciento de los temas siempre hay algún sonido de congas, este instrumento de percusión latino que siempre está por ahí. Luego unos shakers, hi-hats y una caja o palmas, aunque en house muchas veces se utiliza una caja. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo sonido por sonido y cómo lo podéis crear vosotros mismos. Así que vamos al primer sonido que hemos creado, que es un bombo. Voy a ponerme un loop. Y en este caso vamos a poner el trocito de loop, ¿no? Como el que hemos empezado a crear los bombos. En realidad se repite en el 1 y en el 2. Si os fijáis, son bombos a negras. Tengo dos, pero estoy usando solo uno. Ahora os lo enseño en el Groove Agent. Bombos a negras, pero con la salvedad de que aquí entre la segunda y la tercera negra se repite en una corchea. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar. Pongo bien el loop y ahora comentamos. Este es el bombo. ¿Notáis la sensación de pregunta y respuesta? Muchas veces es entre dos sonidos distintos, pero en este caso es el propio bombo. Voy a ponerlo otra vez del principio, que se ha puesto con todo. Pregunta, respuesta, esta vez en el mismo sonido. Vais a notar que cuando vayamos montando más capas, más sonidos, esa sensación de pregunta y respuesta sigue estando. Vamos al siguiente sonido, que es otro bombo, pero que lo he sacado de un loop de conga. Por eso lo pongo así. Vais a ver que es como un bombo más largo. El que hemos puesto es contundente, está bien definido, pero es cortito. Y este segundo va a ser un poquito más largo. Vamos a escuchar primero solo ese sonido. Hace más grande el bombo primero que habíamos puesto, ¿vale? Ya os digo, he sacado de un trocito de loop de audio y me he quedado con el primer sonido. Muy fácil. Vamos a la siguiente pista, que es este sonido de congas que os digo. Dejadme que lo ponga en solo. Vamos a escuchar y ahora os cuento, es un audio también y os cuento cómo lo he hecho. En realidad se va repitiendo, es un loop más largo que lo que he hecho ha sido automatizar el volumen para que no esté todo el rato sonando, ¿de acuerdo? Muy fácil. Simplemente W y sabéis que todo lo que mueva en esa pista mientras tengo la W de The Write Automation se va a grabar. Ahora lo vemos. Lo podríais dibujar también, pero en este caso lo hice en directo. Voy a replicar como lo hice. ¿De acuerdo? Sin más. ¿Vale? Voy a deshacer. Y claro, como se queda toda la línea de automatización, para que no estuviese durante todo el proyecto, que queda un poco feo y además luego no te deja cambiar el volumen, simplemente rendericé ya la propia pista, hice un render in place y me lo exportó con la automatización hecha. Y este es el sample de congas. ¿De acuerdo? Ya os digo, era un loop más largo, pero con el volumen me quedé con trocitos. ¿Vale? Espero que se entienda. Voy a subir un poquito el volumen. Así que vamos a poner, junto con los otros dos bombos, se va montando, ¿de acuerdo? Vamos ahora a los primeros sonidos de aéreos, de platos, aunque son unos shakers. Vamos a escuchar.
es un loop directamente de un shaker muy sencillito, que suena bien y le da texturita también. Muy básico, pero vamos montando otra capa de shaker. Vamos a escucharla primero solo y luego vamos añadiendo. Esto es Shakers 2. En este caso no suena tan agudo y entonces le va dando más textura a los shakers. ¿Vale? Está un poquito filtrado. ¿Veis? Aquí directamente. Así le quita un poquito de aguditos que el otro ya lo tiene. ¿Vale? Y llegamos a la caja, que como toda buena música de baile, o la mayoría de ellas, las cajas están en la segunda y en la cuarta negra. De un compás, se repite igual, es lo mismo. ¿Vale? 2 y 4, 2 y 4 del compás. Vamos a escuchar. Y vamos a poner todos los sonidos que llevamos hasta ahora para que veáis cómo se va montando. Voy a quitar el loop, que vayáis escuchando también el desarrollo. Ahí estaría montado. Notáis que ha habido una respuesta de caja, digamos, aquí en el compás 8, justo antes del 9. Vamos a escuchar. Eso también está bien y es en el compás 8. ¿De acuerdo? En la segunda y cuarta negra y de repente aquí, que estos serían semicorcheas, vamos a ponerlo para que quepa. Justo después de la negra, en la siguiente semicorchea, ese break pequeñito, vamos a decir, para que cuando vuelva el compás 9, el siguiente compás vuelva a tener impulso. ¿Vale? Estos detallitos van haciendo que todo el groove tenga sentido. Esto es importante. Así que bien, ya tenemos montado la gran parte del ritmo. Nos faltaría el hi-hat abierto, por supuesto. En la mayoría de temas de música electrónica de baile hay un hi-hat abierto sí o sí. Vamos a verlo. Fijaos el juego que hay con la velocity. Hay unos cuantos golpes más fuertes que, por supuesto, están a contra. ¿Veis? Esto es la negra, la negra, la negra, pues están a contra, los golpes más fuertes, veis que está en rojo, y vamos a escuchar solo ese hi-hat abierto que empieza en el compás 33, cuando también entra el bajo, que ahora lo veremos. Fijaos, estoy en el Groove Agent. Hay muchas más páginas que no solo la página de main, pitch, filtro, amplificación, y en el amplificador, precisamente en el amplificador, tenemos cómo afecta la velocidad al volumen. Yo he hecho un juego de velocidad que si lo tengo en ciertos valores aquí no va a sonar. ¿Vale? Vamos a volverla a poner y voy a ir cambiando este valor, vais a ver cómo cambia. Ahí se nota claramente cuál es el golpe fuerte, pero también están un poquito los demás dando un poquito de movimiento. Ese tipo de detalles también tenéis que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? No es lo mismo que un hi-hat abierto y ya está, ¿vale? Porque genera mucho más groove, mucho más movimiento entre los sonidos del ritmo, ¿vale? Vamos a escuchar todo junto.
Y para cortarlo, podríamos ponerlo con el sidechain que ya tiene puesto, por supuesto, al bombo, pero vamos a acentuarlo todavía más, vamos a hacerlo más para que se acople bien al ritmo.